Pues bien, vamos a iniciar hoy la clase de esta noche. Hoy vamos a estar viendo un tema importante, como ustedes vieron ahí, vamos a preparar una lección. No ahorita, pero sí vamos a ver los pasos, digamos, vamos a comenzar a ver los pasos y las tres áreas en las que debemos de preparar una lección. Esta clase, por decir así, la vamos a dividir en dos, esta noche y en la siguiente lección. Entonces, hoy vamos a ver cómo preparar lecciones bíblicas. Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que dieron una clase bíblica, una lección bíblica? A ver, aquí hay maestros, ¿verdad? De escuela dominical, de jóvenes o de matrimonios, parejas, no sé. ¿Cuándo fue la última vez que preparó una lección bíblica? Creo que aquí todos los que estamos, de alguna manera, hemos preparado lecciones bíblicas y quizás lo hemos aprendido por la experiencia o porque se nos presentó la oportunidad y como dicen, nos lanzaron al agua, ¿verdad? Y tuvimos que comenzar a hacerlo, a veces sin saber cómo, pero con el tiempo fuimos aprendiendo. Bueno, déjenme decirle que lo que vamos a ver ahorita es una forma general de ver cómo preparar lecciones bíblicas, pero esto que estamos dando en lo personal con Ricardo lo hemos dado varias veces desde hace años porque creemos en la importancia de este tema. A veces como coordinadores o como líderes en el Ministerio de Educación Cristiana, nos topamos con ¿cómo le podría decir? Un inconveniente, con un obstáculo de que muchos quieren dar clases bíblicas, pero no tienen a veces la forma o las herramientas de cómo darla. Entonces, para nosotros es importante este tema. Y nosotros hemos enfocado en lo personal, creo que estas tres áreas son muy importantes. El maestro, la preparación del maestro, la preparación de la lección y la preparación del ambiente, ¿verdad? Y vamos a ir desarrollando cada uno de estos temas, de estas áreas, para poderlo clarificar y que podamos mejorar o digamos así, renovar nuestra manera de enseñar, porque yo sé que aquí hay muy buenos maestros, todos han de tener esa habilidad que a lo mejor no la ha descubierto o la tiene ahí guardadita, ¿verdad? Entonces vamos a ver que la preparación de una lección o clases bíblicas tienen que ver con estas tres áreas, maestro, lección y ambiente. Vamos a comenzar con la preparación del maestro. Este es el primer tema que vamos a desarrollar. Pero quiero que tomemos muy en cuenta esto. La preparación del maestro debe ser, ¿qué dice ahí? Integral. Participen, hermanos, aquí hay libertad. ¿Cómo debe ser Integral. esta preparación del maestro? Integral. Integral. ¿Y qué les viene a la mente con esta palabra integral? El pan integral. Bueno, viene el pan integral. ¿Ya? No se trata de semillas, pero integral, ¿qué quiere decir? Que lleva varios ingredientes, Componentes. digamos, varios componentes. Ok, varios componentes y algo más que se les venga a la mente. Espiritual, intelectual, aún físico. Muy bien. Yo creo que Azucena vio mis notas. Ay, no. Sí, pero justamente de eso vamos a hablar, Azucena, diste en el punto clave. Cuando hablamos de la palabra integral, quiere decir que esto tiene que ver de una manera completa. Entonces, vamos a ver, el maestro se prepara en tres áreas. Como bien dijo Azucena, vamos a comenzar por esta parte del área espiritual. Y esta área espiritual tiene una gran base para preparar una lección. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos,
¿Cuántas veces, mejor dicho, voy a hacer una pregunta, ¿cuántas veces has dado una lección bíblica sin haberte preparado Suena espiritualmente? como en el deporte, si uno no hace calistenia antes de jugar, ¿verdad? Preparar el cuerpo para poder desarrollar un deporte. Entonces, Exacto. sufre uno lesiones, igual aquí. Así es, ¿verdad? El deportista se prepara para ir a hacer su deporte que tanto practica, ¿verdad? Y una forma integral, se prepara físicamente, se prepara todo, ¿verdad? Para poder dar una buena participación, digamos, un atleta va a ir a una carrera, no va a ir sin prepararse. Entonces, el área espiritual es la base de todo maestro cristiano. De todo aquel que va a dar una lección bíblica, esta es la base. Y de veras, hermanos, yo creo que ahí lo sabemos, pero en la práctica a veces se nos va la onda. Entonces, veamos aquí Juan 15, 4 al 5. Es uno de los versículos que más me encanta a mí porque me hace ver o nos hace ver la importancia de depender de Dios para todo. Quisiera, por favor, que Gaby, que está aquí, nos pudiera leer Juan 15 del 4 al 5. Tomen el celular o la Biblia, lo que ustedes tengan a la mano, pero leamos juntos con la vista y Gaby nos va a guiar en la lectura. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que pertenezcan en mí. Okay. Ciertamente, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán muchos frutos, porque separados de mí no pueden hacer nada. Ok, gracias, Gaby. ¿Qué vemos en este versículo que le dijo Jesús a sus discípulos? La última frase es lo que a mí me impacta como maestra de la Biblia. Y yo quisiera que todos aquí nos enfoquemos en esa frase. Entonces, si como maestros cristianos que vamos a ir a enseñar la Biblia, vamos sin una preparación espiritual, entonces, ¿cómo podemos enseñar la palabra de Dios? Porque dice Jesús, nada podéis hacer. Bueno, sí podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Como maestros, muchas veces tendemos a hacer una muy buena lección, buena conferencia, pero ¿qué dejó? Todo se puede quedar en palabras, pero una lección bíblica tiene que traspasar lo intelectual. Y si no nos preparamos como en la forma espiritual, no, el Señor se glorifica y el Espíritu Santo usa la palabra para hablar al corazón de cada persona. Pero mi responsabilidad como maestra, como sierva de Dios, es llevar la palabra preparándome espiritualmente. Entonces, estas 5 partes de la preparación espiritual, lo primero es no al pecado, hermanos. Ahí, miren, yo creo que nosotros tenemos que aprender, hermanos, a prepararnos en una limpieza espiritual. Porque si no, vamos a dar como cualquier conferencista, como cualquier maestro, ¿verdad? Pero estamos enseñando la Biblia. Dios te está usando a ti para llevar su mensaje a otros. Y si no tenemos nosotros esa intención de dejar el pecado, de alejarnos del pecado, el maestro, antes de preparar toda lección, debe de ser consciente. Y por eso aquel salmo, a mí me encanta el Salmo 51 y el Salmo 32, donde David dijo, límpiame, crea en mí, oh Dios, un espíritu nuevo, recto delante de ti. Podemos pecar de diferentes maneras. Digan ustedes, ¿de qué formas podemos pecar? No necesariamente un pecado escandaloso, porque muchas veces decimos, ay, es que el hermano no lo podemos dejar enseñar porque está un pecado, ¿verdad? Es pecadote. Pero ¿y qué tal los pecados como la mentira, el pecado de la envidia, la crítica, el juicio? Y eso lo estamos guardando en nuestro corazón y nos ponemos a enseñar la Biblia y todo eso guardado en el corazón. Hermanos, tenemos que aprender a decir no al pecado en todas las
formas y variantes del pecado, ¿verdad? Porque eso es lo que hace un maestro que va a ser usado por el Señor. Lo segundo es que un maestro cristiano debe de prepararse espiritualmente buscando y mostrando el fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo lo vamos a buscar? En oración, buscando la palabra de Dios, dejando que el Espíritu Santo esté redarguyendo mi vida, mi corazón, para yo buscar mostrar el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo se manifiesta en diferentes cualidades. ¿Cuáles son estas? Algunas que ustedes recuerden. A ver. Amor, paz, benignidad, bondad, mansedumbre. Fíjense, es amor, gozo, paz, benignidad, bondad. ¿Qué más? Fe, mansedumbre, paciencia, dicen por ahí. A ver, hermanos, ¿cuántas veces no nos ha tocado ir a dar una lección y estamos batallando, mejor dicho, con el enojo, tal vez estamos intranquilos? Bueno, de muchas maneras podemos mostrar esa falta del fruto del Espíritu. No quiere decir que seamos perfectos, pero el maestro cristiano debe de buscar mostrar el fruto del Espíritu en todas las áreas de la vida. Y eso solo lo logramos cuando estamos buscando a Dios en oración constantemente y buscando su palabra, ¿verdad? Bueno, también el maestro cristiano se prepara espiritualmente con una vida entregada al Señor. El maestro cristiano muestra, es un testimonio de una vida entregada al Señor. No quiere decir que todos los días y a toda hora usted va a estar en la iglesia o va a andar con la Biblia. No. Una vida entregada al Señor, ¿cómo se puede manifestar? A ver, hermano Jorge, ¿qué piensa usted? Así en 30 segundos, díganos. ¿Cómo se manifiesta una vida entregada del Señor? Bueno, hay varias manifestaciones. Digamos, una puede ser, digamos, con el trato que yo estoy haciendo con la persona que está más cerca de mí. ¿Ok? Gracias, hermano. ¿Alguien más? Gracias, hermano Jorge. ¿Quién más quisiera decir de qué manera podemos mostrar una vida entregada al Señor? Tal vez con nuestro testimonio, ¿verdad? Amando, la manifestación de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Amando, perdonando, tener esa capacidad de perdón que se va ejercitando cuando lo hacemos, precisamente. Estar siempre confiados, gozosos, y creo que esa es una manifestación, ¿verdad? Hacer el bien, ser bondadosos y con las personas, tener misericordia de las personas. El amor es una muestra de una vida entregada al Señor. Cuando yo me refiero a la vida entregada al Señor, que es todo lo que ustedes dijeron, pero también me viene a la mente que un maestro cristiano muestra con su ejemplo que su vida está enfocada en las cosas de Dios. Sea que esté en el trabajo, en su familia, en todas las áreas de su vida, esta persona que está mostrando al Señor en su vida está enfocada en lo espiritual, no en lo material solamente, hermanos. O sea, un maestro cristiano integralmente muestra que vive para el Señor en todas las áreas y en todo lugar donde se encuentre, porque no necesariamente debe ser el pastor o alguien que está a tiempo completo trabajando en cuestiones de ministerio cristiano, sino que cualquier cristiano debemos demostrar que nuestra vida está enfocada en lo espiritual, como dice Colosenses 3, cuando dice que no nos enfoquemos en las cosas de aquí, ¿verdad? Sino de aquí del mundo, sino que en las cosas de arriba. Bueno, otra área de la preparación espiritual es una vida de obediencia diaria a Dios. Esto se dan cuenta cómo todo va en secuencia. Uno es resultado del otro, ¿verdad? Cuando estamos alejándonos del pecado, entonces también nos vamos preparando en nuestra vida y buscando al Señor cada día
para mostrar el fruto del Espíritu y luego también reflejamos una vida genuinamente entregada al Señor. Y luego esto nos lleva a mostrar una vida de obediencia diaria. Y la obediencia se da en todo, ¿verdad? En todo lo que hacemos, en todo lo que sentimos, todo lo que pensamos. Nuestra vida debe ser un reflejo de que vivimos en obediencia constante en el Señor, porque esto es lo que nosotros vamos a reflejar a nuestros alumnos, a las personas que están alrededor, para que ellos puedan ver en el maestro, ¿verdad? No solo la teoría, sino también la práctica. Ok, también la otra área de cómo prepararnos espiritualmente es la relación genuina con Dios. Miren, hermanos, todo lo anterior que hemos mencionado, esto es un resultado de una relación genuina con Dios. El maestro cristiano no debe ser la apariencia, ¿verdad? Eso, aparentemente es una persona entregada al Señor, pero quizás en su interior no. No sabemos, ¿verdad? La relación que cada quien tiene. Ustedes no conocen mi relación con Dios. Ustedes me ven aquí ahorita en una pantalla, pero mi relación con Dios es mía. ¿Sí me explico? Ustedes quizás dicen, ay, la hermana qué espiritual, pero quizás no. Pero sí se puede reflejar en muchas cosas, como decían ustedes anteriormente, en el trato, en lo que hablamos, es algo constante. Y hermanos, yo de verdad esto es un reto, porque como maestros cristianos, si yo me pongo ahí en número 1, es un reto reflejar esto de lo que yo les estoy diciendo, reflejarlo a nuestros alumnos, a nuestros hermanos, a los cuales nosotros estamos compartiendo la palabra del Señor. Si tú estás llamado por el Señor, eres llamado por el Señor a ser un maestro cristiano, a preparar una lección bíblica que va a llegar al corazón de las personas, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es prepararnos espiritualmente con todas estas áreas que les mencioné anteriormente. Alejarnos del pecado, pero alejarnos del pecado no quiere decir que vamos a andar con una aureola, ¿verdad? Sino que es simplemente ser genuinos delante del Señor, con nuestra relación constante, diaria, y todo lo demás va a venir por consecuencia, todo lo anterior, ¿ok? Bueno, el maestro se prepara también en 3 áreas en cuanto a la lección. Bueno, ya vimos, ¿verdad? Que se prepara espiritualmente, pero para preparar una lección, también el maestro se prepara en forma intelectual. Vamos diciendo entonces que el maestro se prepara de una forma espiritual y la segunda forma es intelectualmente. Y aquí, pues miren, aquí tenemos que 3 cosas: aprender, conocer y buscar. ¿Qué es lo que va a aprender? Miren, el maestro debe estar dispuesto a aprender más de la Biblia. Fíjense lo que implica esto. Debe estar dispuesto a aprender más de la Biblia. Y esto requiere una cosa básica. Voluntad. Voluntad es parte. Disciplina. ¿Qué? Disciplina. Disciplina. ¿Qué más? A ver, los demás maestros también, Giovanni y Ricardo, pueden participar. ¿Qué más se les viene a la mente con esto de estar dispuestos a aprender más de la Biblia? Lo básico, leerla. ¿Cómo? Lo básico es leerla. Básico es No puedo leerla, pretender ¿ok? aprender a Bueno. estudiarla si no la leo. Ok, gracias, Giovanni. Bueno, para estar dispuestos a aprender de la Biblia, yo, hermanos, lo encierro en una palabra: tener humildad. Porque muchas veces, como maestros, agarramos la Biblia, agarramos el material, agarramos los diccionarios con la idea de que yo ya sé lo que voy a dar. Y entonces esto
se vuelve una barrera porque no nos deja ir con una mente limpia, como dije en la clase por video, con una mente limpia, en blanco prácticamente, de decir, Señor, ¿qué me quieres enseñar hoy? Aunque me vuelva a enseñar lo mismo a través de un pasaje, pero yo debo de estar dispuesta a aprender con humildad. Y esto nos lleva a lo otro. También el maestro... Antes de eso, Susi, ¿Sí? sí, se vuelve rutinario muchas veces. O Sí. sea, estar preparando una clase para niños, para jóvenes, se vuelve rutinario y entonces uno dice, ah, yo ya sé cómo hacerlo. Es como cuando uno aprende a manejar, ¿verdad? Cuando uno está aprendiendo a manejar, agarra el volante con las dos manos. Cuando uno ya tiene confianza, ¿qué hace? Con una sola mano, ¿verdad? ¿Sí? Igual pasa también en el estudio de la Biblia. En el estudio de la Biblia lo que pasa es que se vuelve rutinario y cree uno ya poderlo hacer. Entonces deja cosas básicas como por ejemplo orar antes, ¿sí explicó? Leer la escritura, como decía Giovanni, tener la humildad de decir, Señor, ayúdame, porque yo ya me vuelvo intelectual en el sentido de que ya sé algunas cosas de la Biblia. Entonces, siempre hay que estudiar la Biblia como si fuese la primera vez, pero también con toda la experiencia que uno tiene, pues ya eso te debe de ayudar, pero no para que te sientas orgulloso, sino para que dependas más del Espíritu Santo. Gracias, Ricardo. Y sí, así debe de ser. Tener la humildad para que aún la experiencia y las herramientas que tenemos como maestros, la pongamos una vez más en las manos del Señor y dejar, hermanos, que el Espíritu Santo vuelva a enseñarnos. Porque dice la Escritura, ¿quién nos guía a la verdad? ¿Quién nos recuerda lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra? Es el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que estar con un corazón humilde y abierto a dejar que aún cuando ya tenemos muchos años de experiencia, el Señor nos vuelva a enseñar en lo personal antes de ir a dar una conferencia o ir a dar una lección, ¿verdad? La segunda cosa es conocer. ¿Conocer qué? No solo la palabra de Dios, sino también el maestro, fíjense, intelectualmente se prepara en conocer más acerca de las situaciones que le rodean. Un buen maestro lo que hace es ver el contexto, ¿verdad? Hasta me salió así como en prosa, ¿verdad? El maestro debe de conocer su ambiente, conocer a los alumnos. ¿Por qué? Porque esto le va a ayudar a que la palabra de Dios que va a ser expuesta, el maestro va a poder buscar las aplicaciones para sus alumnos o los hermanos que están alrededor. Entonces, uno debe de aprender a ver, a conocer qué es lo que me rodea acerca del alumno, conocer acerca de la iglesia, acerca de la comunidad que me rodea. Esto nos va a ayudar a que nuestras lecciones sean objetivas y directas a los alumnos. No vamos a andar divagando y a lo mejor fuiste a una iglesia y llevabas una lección preparada como para otro contexto y en el momento, bueno, pasa mucho. Por ejemplo, yo veo que mi esposo y creo que también Giovanni, que han ido a otros contextos de pastores y líderes a dar capacitaciones, les ha pasado que a lo mejor llevaban algo preparado y al ver el grupo tienen que cambiar las dinámicas, cambiar las formas, aunque el contenido sea lo mismo, pero lo tienen que aplicar. Entonces yo sé que, por ejemplo, Giovanni y Ricardo, que han estado como yendo a diferentes lugares, ellos preguntan y nosotros como maestros debemos de preguntar, bueno, ¿cómo es mi alumno? ¿Cómo es la familia de mi alumno, de los niños, de los jóvenes? Tenemos que aprender a conocer el contexto que rodea a nuestro ambiente, ¿verdad? A nuestros alumnos, a nuestros hermanos a quienes les vamos a dar la palabra de Dios. Y lo último es buscar. En cuanto a lo intelectual, el maestro se prepara buscando herramientas que va a necesitar para la lección.
Entonces, la semana pasada vimos todas las herramientas. Por eso, ahora cuando digo de buscar las herramientas, ustedes ya saben cuáles son las herramientas que deben utilizar. Y hablando al inicio con Azucena decía, bueno, no tenemos muchas herramientas, muchos libros y todo, pero hay cosas virtuales, ¿verdad? Entonces tenemos que echar mano de lo que ahorita tenemos. Lo primero es una Biblia, diccionarios bíblicos y seculares, el manual de la clase, si en caso lo van a tener, ¿verdad? El manual de escuela dominical, ahora hay tantos manuales, ¿verdad? Lo que tenga a la mano, hermano. Si ya le dijeron, vaya a dar una clase de escuela dominical, este es el material que utilizamos, pues cómprelo o que se lo den, ¿verdad? De alguna manera, para que usted se prepare. Ok, buscar las herramientas. Estas son las 3 áreas de la preparación intelectual, pero vamos a ver también que el maestro se prepara físicamente. Y aquí hay dos áreas, y pareciera algo tan obvio, tan sencillo, pero es muy importante. Lo primero es el descanso, hermanos. Miren, tenemos que aprender a descansar. Nosotros vivimos en un mundo acelerado y quizás unos más que otros, tal vez por el temperamento o simplemente por lo que hacemos diariamente, ¿verdad? Tenemos más actividades unos que otros, pero todos tenemos que aprender a descansar y el maestro, antes de la lección, debe aprender a descansar. ¿Para qué? ¿Por qué creen que es necesario el descanso de un maestro antes de ir a dar la lección? A ver, ¿quién quiere contestar esto? Yo veo que Mayra quiere contestar. Bueno, lo veo desde el punto de vista tal vez no tan enfocado al área espiritual, ¿verdad? Pero un maestro, si no tiene descanso, no rinde igual a la hora de que expone el tema, ¿sí? Exacto. Y eso hace que también no le presten la misma atención los alumnos. Así es. Gracias, Mayra. Eso es real y es muy, muy cierto. Un maestro que llega cansado a dar la clase, ni él, bueno, por lo menos a mí me sucede, y más en esta etapa de mi vida, todo se me puede revolver en la mente. Entonces, tal vez no voy a estar al 100% con mis alumnos, ¿verdad? Tenemos que aprender a descansar y más si sabemos que nos vamos a enfrentar a un grupo exigente, tal vez, ¿verdad? Niños, jóvenes o adultos. Tenemos que ir al 100 con un descanso mental, un descanso físico. Y esto me hace ver la importancia de prepararme espiritualmente, intelectualmente, con anticipación, no un día antes. ¿A quién no nos ha pasado que llega un maestro sin preparar nada? ¿No les ha pasado escuchar a alguien que no se preparó? O usted mismo, o yo misma. Muchas veces vamos, como decía Ricardo, porque ya tenemos la experiencia, vamos hombre, sí, me tocó acerca de hablar del amor de Dios, ¿verdad? A los niños, los niños es bien fácil. No, también con los niños, miren, los niños es agotador enseñarle a los niños, porque tienes que estar con toda tu mente viendo cómo tenerlos activos, cómo el niño tiene que aprender. Pero también los jóvenes son desgastantes, los jóvenes, ¿o no, Cori? Aquí tenemos a Cori ahorita que está con los jóvenes. Uno tiene que ir con la mente bien, el cuerpo, porque miren, también llegamos a una edad, y no lo estoy diciendo en broma, porque no es lo mismo ser maestro a los 20 años, ¿verdad? Que uno tiene toda la energía. Ahora nosotros que andamos por los 50, nos cansamos, hermanos. Entonces, y muchas veces no tomamos en cuenta esto, el descanso, ¿verdad? Descansar físicamente. Pero miren, también el maestro se debe de preparar en la vestimenta, la forma en cómo viste. Cada grupo y cada actividad a la que vamos a ir
¿verdad? Necesita una vestimenta diferente, ¿verdad? Y eso lo sabemos, parece obvio, ¿verdad? Como digo, esa palabra la tengo bien metida yo, obviamente, pero a veces pasamos desapercibidos de esta parte. Prepararnos aún en nuestra vestimenta, ir cómodos, ir presentables, ir de acuerdo al lugar a donde voy. No me voy a ir, ¿verdad? Si voy a ir a un lugar frío, no voy a ir toda destapada, ¿verdad? Y allá voy a estar dando la clase y con el gran frío, ¿verdad? Aguantándome el frío. ¿Saben por qué? Porque esto no va a dejar que mi mente esté enfocada completamente en lo que estoy haciendo, en dar la lección. Hasta esas pequeñas cosas. Ir con el zapato más cómodo que tengo si voy a andar con los niños, ¿verdad? No me voy a ir con zapato alto a enseñar a los niños, ¿verdad? O en tenis con alguien que es importante ir formal, ¿verdad? Si voy a ir a dar una conferencia a un lugar formal, pues tengo que ir formal, ¿verdad? Entonces, quiero que tomemos en cuenta esto, aunque parece muy sencillo, pero es importante. Bueno, esto era en cuanto a la preparación del maestro. Ahora vamos a ver el área de la lección. Esta parte es muy importante porque aquí viene lo que hablábamos hace un ratito de la preparación intelectual del maestro. Es como regresar un poquito, ¿verdad? Un paso atrás y ver entonces cómo se va a preparar intelectualmente el maestro, ¿verdad? Son 5 pasos para preparar la lección. Y vamos a hacerlo rápidamente. Miren, aquí no nos vamos a detener tanto porque la otra semana, en la clase que vamos a hacer por video, me voy a enfocar un poco más en esto, ¿ok? El primer paso, ¿alguien lo puede leer, por favor? Vamos a ver, Familiarizarse con el pasaje. familiarizarse con el pasaje. ¿Qué les viene a la mente con esto? Familiarizarse con el pasaje. ¿Qué significa esto para ustedes? Leerlo, 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 leerlo. Leer unas 3 veces. Leerlo 3 veces. Como mínimo, lo más recomendable es hacerlo 10 minutos. ¿Saben por qué 10 minutos son importantes, hermanos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe por qué 10 minutos son importantes dedicarle a la lectura? Pienso que tiene que ver con la capacidad de concentración que tenemos y de atención así reflexiva que tenemos para poder estudiar. Exactamente. Uno dice 10 minutos, ay, muy largo, dicen unos, vean, mucho tiempo, y otros dicen muy poco, pero como dijo Azucena, en un adulto, según los expertos, ¿verdad? Que dicen 10 minutos es lo más aconsejable para que una persona ponga atención, y por eso leer, leer y leer. Fíjense que algo que a mí me interesó mucho en el tiempo y aprendí mucho de la cultura coreana cuando estábamos en Ciudad Juárez en el seminario, es que ellos tenían un método de devocionales muy interesante. Y ellos enseñaban ciertas capacitaciones de cómo hacer este método de estudio. Y ellos decían 10 minutos de lectura, porque tu cerebro se puede enfocar. Pero es importante que en esos 10 minutos tú asimiles el conocimiento, asimiles en tu cerebro, en tu mente, lo que estás leyendo y después te quedes meditando. Y la meditación puede durar 30 minutos, puede durar 1 hora o hasta muchos días. Fíjense qué importante esto. A mí fue algo que me cambió mi cerebro realmente en esa etapa, porque ellos decían, estos coreanos decían, 10 minutos tú lees, adquieres el conocimiento y después tú puedes reflexionar y meditar el tiempo que sea necesario hasta que lo que tú incorporaste en tu mente, lo meditaste, entonces hasta que se vuelva una parte de tu propia vida, entonces pasamos a lo
siguiente, la aplicación. Entonces eran 3 cosas que ellos decían para familiarizarse con el pasaje. Y leer 10 minutos, meditar lo que tengas que meditar, el tiempo que sea. Meditando es como rumiar ese pasaje, ¿verdad? Masticarlo, darle vuelta, el tiempo que sea necesario. Y luego aplicarlo a tu vida. Hasta que haga ese clic de la meditación con la aplicación, entonces puedes pasar al siguiente paso. ¿Sí? Tal vez como todos somos diferentes, ¿verdad? En este asunto del rumiar. En mi experiencia, yo me quedo pensando en el pasaje, pero tengo que salir del lugar donde estoy. Es decir, yo o voy a manejar, o voy a caminar, o hago otra cosa, y ahí estoy teniendo las ideas de lo que he aprendido acerca de la lectura del pasaje, y me gusta apuntar. Entonces ya, pero a lo antiguito, ¿verdad? O sea, muy tecnológico con la computadora, pero estas cosas me gusta apuntarlas. Entonces ahí se abre la mente. Lo que pasa es que se me va abriendo a uno la mente para ver cómo el pasaje en primer lugar me va a hablar a mí, para luego pasar al siguiente paso, ¿verdad? Porque tenemos, al menos yo lucho con algo que cuando estoy estudiando algo, mi mente se va a la aplicación hacia afuera. Creo que es que esto está bueno para tal cosa, esto está bueno, pero es de regreso, ¿verdad? Es como eso. Entonces, cuando se está rumiando el pasaje, es donde uno empieza, no, esto es para Giovanni. Sí, esto te afecta directamente por esta situación o esta otra Así es. situación, ¿verdad? Gracias, Giovanni. Y sí, precisamente, sí, Mayra. Puede ser como una lluvia de ideas. Exacto. Miren, es como lo que decían, me encanta eso porque me recuerda mucho a la cultura coreana, que ellos decían, lee, medita y aplica. Lee, medita y aplica. Y estas 3 cosas eran como básico en los devocionales. Lee, medita y aplica. Entonces, la meditación, ellos decían, lee 10 minutos como mínimo. Si tú te quieres quedar más tiempo leyendo, excelente, pero 10 minutos como mínimo. Y medita el tiempo que tú quieras, pero hasta que haga el clic con lo otro, con la aplicación, porque a veces, como dice Giovanni, o sea, uno puede salir a caminar y estás pensando en lo que escribiste, en lo que apuntaste y estás pensando y dándole vuelta como el hámster, ¿verdad? Dándole vuelta al cerebro ahí hasta que hace el clic y digo, esto es lo que yo tengo que hacer. No nos quedemos solo meditando, sino que tenemos que llegar al punto de hacer el clic con lo que yo tengo que hacer. Bueno, esta es la primera parte, familiarizarse con el pasaje, sabiendo las preguntas que ya Ricardo nos enseñó en las clases anteriores, ¿verdad? De poder decir el cómo, el por qué, el qué quiere decir este pasaje, a quiénes les está diciendo, ¿verdad? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Cuándo lo dice? ¿Y para qué lo dice? Yo les voy a mandar notas de clase, la nota de clase se las voy a mandar, hermanos, ¿ok? Al ratito, hoy en la noche, les voy a mandar las notas de clase de esta lección, ¿ok? Bueno, el siguiente paso, aquí ya se me trabó, el segundo paso es familiarizarse con el contexto del pasaje. El contexto, ya nos salimos un poquito más atrás y adelante del texto que vamos a estudiar, ¿ok? Y para eso nos ayudan las herramientas. El tercer paso es comprender y extraer. ¿Qué vamos a comprender? Los principios que estamos encontrando en el pasaje y extraerlos. ¿Para qué? ¿Alguien pudiera decirme para qué vamos a extraer esos principios? ¿Qué piensa? ¿Extraerlos nomás, sacarlos y ahí los dejamos? ¿Para qué, No, Giovanni? porque ¿Para qué, hermano? esos son los que nos van a servir de base para lo que queremos dejar con el alumno. Exactamente. Entonces, comprendemos
y extraemos para poder ponerlos de base, pero también para poderlos compartir con los alumnos, ¿verdad? Giovanni, ¿vas a decir algo o no? ¿O fue mi idea? Ah, ok. Bueno, este es el tercer paso. El cuarto paso es seleccionar principios, ¿ok? Fíjense, comprendí, extraje y ahora voy a seleccionar los principios que se relacionan al público. ¿Sí me explico? Yo puedo extraer del pasaje 6 principios, por ejemplo. Este versículo me está diciendo, o este pasaje, ¿verdad? El Salmo 23, por ejemplo, me da 6 principios. Pero yo voy a seleccionar de esos 6 principios, voy a observar, como ya estuve observando cuál es mi público, qué necesidades tienen. Entonces yo, esos principios de los 6 que extraje, voy a seleccionar quizás 3 para que le vaya directamente a los alumnos o al público al que yo le voy a hablar. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Ok. Este es el cuarto paso. Y el último paso de preparar la lección es planear la lección, precisamente. Ya con todo lo que traje, con todo lo que saqué, con todo lo que he observado, meditado, aplicado en mi propia vida, con todas las herramientas que ya usé, entonces comienzo a planear mi lección. Y eso lo vamos a hacer en 7 fases que lo vamos a ver la siguiente lección en video, ¿ok? Pero se están dando cuenta, hermanos, hasta aquí. ¿Se dan cuenta que preparar una lección no se hace 30 minutos antes de ir a la clase? ¿Verdad que no, hermano Jorge? Porque le estoy viendo así como, no, dice, ¿verdad? No, pero ¿qué nos pasa, hermanos? A veces llegamos a dar clases a los niños y con el material ahí, ¿verdad? Y, no, hombre, si esto ya me lo puedo ahorita, me lo echo, ¿verdad? Y le doy la clase a los niños. No, hermanos, preparar una clase con responsabilidad lleva por lo menos, y me atrevo a decirlo, lleva por lo menos unas 4 horas. Por lo menos. O más, ¿verdad? Yo comienzo una semana antes. Exactamente. Para poder investigar un poquito y por si me hacen preguntas. Exacto, o sea, tenemos que empezar con tiempo, comenzando desde lo espiritual. Estoy hablando de la lección en cuestión intelectual, ¿verdad? Lo de la lección, mínimo 4 horas, pero antes tenemos que empezar con lo espiritual. Hermanos, miren, bien dicen que cuando uno va a dar una lección o te estás preparando para dar algo a las personas, la palabra de Dios, el primero que aprende es uno, porque pasa por la prueba primero. ¿A quiénes no nos ha pasado, hermano? Si vamos a ir a dar una clase del perdón ahí en escuela dominical a los adolescentes, por ejemplo, ¿no es cierto que Dios nos está probando en esa área del perdón con anticipación? O quizás, terminando la lección, algo va a suceder después, que Dios nos va a poner la prueba y va a decir, a ver, tú ya lo enseñaste, ahora ponerlo en práctica. Pero todo eso, Dios nos está preparando desde antes y nosotros tenemos que estar con la disposición de prepararnos espiritualmente, preparar nuestra lección para poder planear una buena lección. ¿Sí? Y por último, bueno, antes de pasar aquí, vamos a tener una dinámica rapidita con el hermano Giovanni ahí. Él nos va a guiar en algo, ¿ok? Muy bien, hermanos. Buenas noches. Si puedes dejar de compartir, Susi, para poderlos ver a todos. Gracias. Buenas noches, hermanos. ¿Qué estamos aprendiendo, verdad? Si tiene comentarios, si quiere sumar a lo que Susi está enseñando, bienvenido, porque cada quien tenemos un estilo de hacer las cosas, con una base como la que Susi está diciendo, pero hay ideas que nos funcionan y que podemos adaptar, ¿verdad? Lo que queremos hacer ahora es que
les pedimos que tuvieran una hoja y un lápiz o lapicero, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hacer una batalla de avioncitos. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es que se apuntaron los 5 pasos que se necesitan para la lección, para preparar la lección, ¿verdad? Familiarizarse con el pasaje, ver el contexto, comprobar y extraer los principios, escoger los principios que son para este grupo objetivo y luego ya el paso a la planeación. La idea es que ustedes nos ayuden, por favor, hermanos, escribiendo ahí con toda honestidad, ¿verdad? ¿Cuál es de estos 5 pasos es el que a usted más se le dificulta, ¿verdad? Hay uno que se le va a dificultar, ¿sí? Por ejemplo, y voy a seguir hablando yo para decirles el mío mientras ustedes piensan ahí, ¿verdad? Cuando uno está frente de un texto y ha investigado, o en mi caso, he investigado la necesidad del grupo objetivo para ver cómo, de qué manera voy a enseñarles a ellos, y tengo ya los principios escogidos, lo que me cuesta muchas veces a mí es escoger los 3 que son los que quiero dejar en esa lección. Hay 6, hay 7 y para uno todo es importante porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Todos los principios son importantes y uno dice, este está buenísimo, este otro está buenísimo. Pero si yo desarrollo los 7 o explico los 7, la mente ya no capta tanta información. Es mejor escoger 3 y ahí es lo que más me cuesta a mí, ¿verdad? Escoger esos 3 que están ahí y decir, con estos me caso. Es decir, esta es la decisión que tomé, ¿verdad? Y estos son los que voy a enseñar. ¿Por qué? Porque los voy a estar constantemente repitiendo en el argumento que estoy desarrollando cuando de la clase. Pero a mí eso es lo que me cuesta. Entonces, dejo abierta la puerta, hermanos, para que en un minuto usted levante la mano y me diga, a mí me cuesta este también y por esto y esto y eso, ¿verdad? Voluntariamente, por favor, o así bien como me aparece aquí en la pantalla. Si quieren, como me aparece en la pantalla o voluntariamente. Como te aparece en la pantalla. Muy bien, mi querido hermano Edgar, lo felicito porque usted es el primero que me aparece en la pantalla. Tal vez solo especificar cuál es el paso que más se le dificulta, sin dar más detalles, ¿verdad? Por el tiempo. Muy bien. El paso que más se te dificulta, Edgar. Comprender y extraer los principios. Muy bien. Gracias, Edgar. Hermano Jorge, por favor. Planear la lección. Muy bien. Gracias. Cori, por favor. A mí también se me dificulta el tema de ya seleccionar los principios, ¿verdad? Para la aplicación directa. Muy bien. Gracias, Cori. Gaby. Planear la lección. Planear la lección. Gracias. Azucena y el hombre del hombro verde que aparece por ahí. Ahí está. Bueno, a mí me pasa lo mismo que a Giovanni, que a Cori, ¿verdad? Sintetizar, porque siempre que estoy estudiando pienso, esto es lo más importante, esto también es importante, ay, esto también, y cuando siento no puedo sintetizar. Entonces, eso me cuesta un poquito más. A mí planear la lección y sintetizar. Muy bien. Gracias a los dos. Mayra, por favor. Seleccionar y aplicar los principios. Seleccionar y aplicar los principios. Gracias, Mayra. Vivi. A mí comprender y escoger los principios. Muy bien. Gracias, Vivi. Y Limja. ¿Puedes? A mí también, sí, a mí también se me dificulta un poquito el área de comprender muchas veces, porque creo que a veces ya cuando ya tengo así los principios, entonces sí puedo tomar una decisión, pero muchas veces me cuesta el hecho de primero Extraer. comprender, porque superficialmente, ajá, exacto. A veces uno tiene una idea superficialmente y ya cuando uno ve el contexto y todo esto, entonces hay más, entonces no sé qué exactamente comprender de él.
y poder extraer pues los principios. Eso sería. Ah, muy bien. Gracias, Lija. Ya vieron, hermanos, creo que estamos... ¿Y el hermano pastor? no, él no participa porque él es perfecto, ve, él a todo. Ichi. A mí me encanta el estudio de la escritura. Me gusta hacer una clase, una lección, una predicación. Yo creo que es lo que más, una de las cosas que más disfruto en la vida, ¿verdad? Agarrarme con el texto bíblico y hacerlo. Pero lo que se me dificulta muchas veces es, y ahora toda la información que yo tengo, porque me gusta entrarle al texto griego, me gusta entrarle a los idiomas originales, me gusta entrarle a muchas cosas. Ahora toda la información que yo tengo, que tiene que ver con la vida mía, con la vida de mi esposa, con la vida de la iglesia, ¿verdad? Ese es el punto donde yo batallo un poco, ¿verdad? Y ahí es donde le pido que el Espíritu Santo me guíe Sí, para tocar corazones. sí. Gracias, hermanos. Yo creo que estamos en la jugada todos, que algo se nos dificulta, ¿verdad? Mucha Bueno, información y de repente tratar de sintetizarla. Gracias por participar, hermanos. Que el Señor les bendiga. muy bien, gracias Giovanni por tu ayuda. Y ahorita vuelvo a compartir pantalla y vamos a ver aquí, irnos a en donde nos quedamos. Como se dieron cuenta, hay algo que me llamó la atención a mí, que era 3 cosas se nos dificulta a la mayoría. Y yo apunté aquí, déjenme ver, 3 cosas. De los 5 pasos, 3 se nos dificultan más, que son comprender y extraer principios, a algunos, pero a la mayoría se nos dificulta seleccionar los principios que se relacionen a los alumnos y luego planear la lección, pero no se preocupen porque planear la lección lo vamos a ver la siguiente lección en video y lo vamos a ver más detalladamente. Y de ahí vamos a hacer ejercicios de cómo preparar una lección, hermanos, ¿ok? Bueno, miren, aquí se me distorsionó un poquito el PowerPoint con tanta cosa, pero veamos entonces, después de preparar la lección, parte de lo que necesitamos hacer también es preparar el ambiente. Y el ambiente lo vamos a hacer de 3 maneras, por lo menos. 1, el espacio adecuado, ¿ok? Tenemos que buscar el espacio adecuado. Aquí puse una aula, ¿verdad? Un aula, la tenemos que tener limpio, ¿verdad? Y ordenado, pero tenemos que ver si vamos a tener a 10 niños, no, tal vez no necesitamos un espacio grandísimo, ¿verdad? Donde los niños van a distraerse quizás y nosotros vamos a perder la atención de ellos. Mejor buscar un espacio más cerrado, más adecuado para que los niños estén en mejor condición, ¿ok? A lo mejor también necesitamos, hermanos, poner mucha atención en esto. Tenemos que mantener el orden, limpieza y calidez, del lugar donde vamos a estar dando nuestra lección. Qué feo, hermanos, es ir a dar una clase a un aula sucia, ¿sí o no? ¿No les ha pasado que llegamos a un lugar donde tenemos que empezar a ordenar y van entrando los niños y nosotros limpiando porque está malo, es desacomodado, pero ¿saben qué? Muchas veces le echamos la culpa a otro, ¿verdad? Pero es que usted como maestro es el responsable de ver que su aula o el lugar donde va a dar la lección esté en condiciones óptimas. Si usted es maestro invitado y lo mandan a otra iglesia y allá hay quien lo haga, perfecto. Pero si usted es el maestro que va a dar la lección, usted vaya y vea que todo esté en orden. Hermanos, si usted va a ir a poner la computadora ya cuando toda la gente está ahí, listo, eso no está bien, hermanos. Miren, y aquí Azucena está como testiga, ¿verdad, Azucena? Cuando vamos por lo menos eso me pasa, hermano, yo no sé si soy la única, yo creo que aquí habemos varias que somos así, o varios,
pero yo por lo menos estoy unos 20 minutos antes de toda lección, aunque sea virtual. Y nos pasa lo mismo, ¿verdad, Azucena? Igual como ahorita, todo lo probamos y a la hora de la hora siempre hay imprevistos o cosas que no están bien tecnológicamente, ¿verdad, Azucena? Nos sucede con las mujeres. Con las mujeres. ¿Verdad? Nos pasa. Entonces, imagínense, si yo llego, y eso que ya me preparé, ¿verdad? En cuanto a preparar el ambiente, ¿verdad? Y si no lo hiciéramos, hermanos, fuera peor. Entonces, nosotros como maestros tenemos que aprender esta parte, que quizás no nos gusta mucho porque pensamos, bueno, hay otros que lo hagan, hay otros que limpien, que ordenen, que decoren el salón o que hagan lo que hagan. Yo voy a ir justo a lo que me toca, a dar mi lección y punto. ¿Eso lo hace un buen maestro? ¿Qué piensan? Ahí veo una carita así, no, dice Cori. ¿Qué piensas, Cori? Pienso que el ambiente es muy importante, ¿verdad? Para que los niños se sientan cómodos, tener materiales o actividades, recursos, ¿verdad? Para que esté bien. Un aula que huela rico también. Así es, no solo los niños, también necesitamos el orden, limpieza y calidez en el ambiente donde van a estar jóvenes, donde van a estar adultos. O sea, muchas veces más pasa mucho en las iglesias, yo no sé por qué, pero en otros ambientes fuera de iglesia no pasa tanto esto. A veces usamos un aula de niños para darle clases a los mayores. Entonces, ¿qué pasa? Los mayores están así como incómodos, ¿verdad? Como se sienten niños, pero a veces nosotros como maestros no ponemos atención en esos detallitos que pueden hacer que todo se nos venga para abajo, porque nosotros estamos dando una lección que preparamos súper bien y el ambiente no está del todo, ¿verdad? En máximas condiciones y la gente está pensando, a ver, esa cortina está mal, ese cuadro está mal por ahí, esta silla está sucia y usted dando la clase, ¿verdad? Es bien incómodo. Si eso no está en sus manos, pues ni modo, hermanos, no hay problema. Pero si está en sus manos, entonces sí pongamos atención. Y por último, ¿verdad? Lo otro que tenemos que ver en cuanto a la manera de cómo preparar el ambiente es hacer una decoración temática, ¿verdad? Desde que le dieron el tema del gozo en el Señor, entonces, ¿qué se le viene a la mente? ¿Cómo puede decorar el lugar? Sea para joven, sea adulto o sea niño. El gozo del Señor. A ver, ¿qué se les viene a la mente de qué pueden poner en alguna pared o en la pared que va a estar atrás de usted? ¿Qué pondrían? El gozo del Señor es el tema. Yo emojis, contento. Ok, emojis, ¿verdad? Para jóvenes eso es lo que les capta la atención, ¿verdad? O a los niños también, ¿verdad? Si fuera para un adulto, piensen, puede ser otra cosa. El punto es que debemos como maestros anticipar eso, ¿verdad? De que si yo voy a hablar de un tema, pues yo voy a ir a ver qué lugar donde voy a estar que esté decorado del tema que yo voy a dar, porque todo eso es parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Fíjense que ahora ya no se habla tanto de solo dar clases o de solo la enseñanza, ¿verdad? Como maestro, sino que hay un proceso, enseñanza, aprendizaje. Y todo eso de lo que nosotros hemos estado hablando es parte del proceso, hasta llegar al punto de que lo que yo voy a dar como maestra, esto va a ayudar a transformar una vida, la vida del que me esté escuchando, ¿verdad? Pero antes, todo ese proceso transformó mi propia vida como maestra, ¿ok? Y por último, yo solamente quiero que se lleven esto, para llevar. Ustedes van a un restaurante y le dieron una comida riquísima, ¿verdad? O tal vez no le gustó mucho, pero siempre le dan una bolsita, una cajita
y le dicen, tenga para llevar, ¿verdad? Llévese su comidita que ya no, que le gustó mucho, que usted lo quiere guardar. Pero aquí yo le quiero hacer la pregunta. ¿Qué se lleva usted de esta clase? Y aquí voy a dejar de compartir para poderlos ver y díganme ustedes qué se llevan de esta clase. Creo que la importancia, Susi, de tener nuestra vida espiritual conectada con Dios, ¿verdad? Creo que lo más importante, el tema de que si no estamos con Él, pues nada, de nada nos sirve estar dando una clase súper bonita si no estamos conectados con Dios espiritualmente. Así es. Gracias, Cori. ¿Alguien más? La segunda participación. ¿Qué se lleva de esta clase? Y yo me uno a lo que decía Cori, ¿verdad? Relacionado a que eso siento que es básico, digamos, no solamente para la vida, digamos, como maestro, como instructor o como capacitador, sino que básicamente es para la vida de uno, ¿verdad? Que indirectamente después de que uno, como dicen, está lleno un vaso, el vaso puede rebalsar, ¿verdad? Teniendo una analogía como esa, y que va a rebalsar en el sentido de hacia los que están o hacia el público que yo me voy a dirigir en esta materia. Muchas gracias, hermano Jorge. ¿Alguien más? La última participación para ir resumiendo ya todo. La importancia de prepararnos adecuadamente, intelectual, espiritualmente Física. y físicamente. Okay. Gracias, Luis. Entonces, fíjense que lo que ustedes han... ¿Sí, Ricardo? Yo no le pongo mucha atención al ambiente, soy honesto. El ambiente es muy importante, preparar el ambiente para una clase, pero son cositas pequeñas que se nos olvidan y pues así como esté, ¿verdad? Así lo hacemos. Gracias, Ricardo. Que para resumir ya todo eso, solo pregunto, ¿cuáles son las 3 áreas, las 3 cosas para preparar una lección? Una persona en nombre de todo el grupo que lo mencione. Las 3 áreas en las que debemos prepararnos para preparar una lección. Ya lo dijeron por ahí. Primero, ¿cuál era? El maestro. El maestro, muy bien. El segundo. La lección. Y el ambiente. El ambiente. Ahí está resumido. Maestro, lección y ambiente. La otra semana vamos a ver cómo preparar la lección con el 5º paso, que era cómo preparar la lección de 7 fases.